¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos todos, en especial los que nos visitan por primera vez. ¿Alguien nos visita por primera vez? Excelente, muy bien. Bienvenida. Eh, También te recordamos que tenemos un regalo especial para los que nos visitan por primera vez y también para ti, si invitas a alguien por primera vez, también tenemos un obsequio para ti. Muy bien, pues empezando con los anuncios. Tenemos que el miércoles 20 de enero reiniciamos lo que es la serie de Génesis, regresando a los orígenes. Miércoles a las 7:30 empieza lo que es la enseñanza, pero vamos a estar aquí desde las 7 de la tarde y tendremos algún café y un bocadillo especial para ti, para que podamos estar en convivio con los demás, de 7 a 7:30, y de 7:30 en adelante empieza lo que es la enseñanza. ¿Ok? Y el siguiente anuncio es la brigada médica. La brigada médica sería en Villa Juárez y puedes apoyarnos con ropa, cobijas, juguetes, despensas, medicamento, etcétera. Aquí en la mesa de bienvenida puedes entregar lo que nos puedas donar para llevarlo a Villa Juárez, que sería el domingo 31. Domingo 31 a las 2 de la tarde, Villa Juárez nos espera. ¿Enterados? Okay. Muy bien. Pues como ustedes saben, es nuestra responsabilidad ante Dios y está establecido su palabra que ofrendamos para apoyar con los gastos del lugar donde somos alimentados. Y si esta iglesia ha sido de gran bendición para tu vida, pues te invitamos a depositar tu ofrenda en las cajas que tenemos aquí a mi izquierda y atrás. La ofrenda es anónima y voluntaria, es entre tú y Dios, y recordando que Dios ama al dador alegre. Muy bien. Bueno, pues vamos a orar para recibir al pastor. Gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias porque nos das la oportunidad de conocerte un día más, Señor, de estar aquí, Señor, para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas la vida del pastor Jesús, Señor, para que tú lo uses y seas tú quien nos enseñe este día, Señor, que nos enseñe tu palabra, Señor, que nos edifique en nombre de Jesús, Padre. Amén. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Otra vez yo les doy personalmente la bienvenida a Calvary Culiacán Este. Bienvenida, qué bueno que nos visita. Yo soy el Pastor Jesús, por si usted no me conoce. Y pues es un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. ¿Le parece si pues comenzamos con el mensaje de hoy? El 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr., ¿alguien lo conoce de aquí o lo ha escuchado hablar alguna vez? Martin Luther King Jr. dio uno de los discursos que más ha impactado la historia de la humanidad. Su discurso llevaba por título I Have a Dream, o como sería en español, Yo tengo un sueño, y en el cual expresaba su deseo de en algún día, en algún momento de la historia, poder ver tanto a personas de tez negra como de tez blanca pudiendo vivir juntos armoniosamente y tratados como iguales. Ese era su deseo, porque en la época en la que él vivía había mucha opresión hacia la gente de color. Entonces este discurso impactó tanto en la historia, particularmente en la historia de Estados Unidos, que cambió radicalmente los derechos civiles de ese país. En Estados Unidos cambió todo a partir de este discurso de Martin Luther King Jr. Y así como el discurso de este hombre, ha habido muchos discursos a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, que han impactado la vida de las personas. ¿Usted podría identificar alguno de ellos? ¿Alguna vez alguien ha hablado a tu vida que te ha impactado, que te ha cambiado la manera de ver o de pensar? ¿Alguna vez te ha pasado algo similar? Tanto puede influir un mensaje, tanto pueden influir las palabras de alguien,
que ese es el método que Dios eligió para poder dar a conocer las buenas noticias, dar a conocer a Jesús. Es por medio de la predicación, de poder hablar, de poder compartir, que Dios usa ese medio para poder llegar y alcanzar a otros, así como el discurso de este hombre. Y en lo que hemos visto a lo largo de nuestra serie en el estudio de Hechos, hemos visto varios discursos, varios personajes hablando y dando un mensaje acerca del evangelio. ¿Alguien se acuerda de algún discurso que hayamos visto? ¿Alguien? ¿Algún personaje? Más que el discurso, alguien que haya dicho un discurso. Pedro, ¿mande? En la Biblia, en lo que llamamos del estudio de Hechos, ¿alguien recuerda algún discurso que se haya dado? Pedro, Esteban también dio otro, muy bien. Esos son los que hemos visto. Y el día de hoy vamos a ver un personaje más dando otro discurso, dando otro sermón de manera magistral, y que ese sermón también va a influir en la vida de otros. En este caso, las personas en la región de Antioquía de Pisidia. Bien, así que mi oración el día de hoy es que así como impactó la vida de estas personas, el discurso que vamos a estudiar el día de hoy pueda impactar tu vida, pueda ser transformado por las palabras que están contenidas allá adentro, que es el mensaje del evangelio, es el mensaje de Jesús, lo que se estaba diciendo. Así que si tomas notas, el título del día de hoy es un discurso impactante, un discurso impactante. Vamos a estar estudiando el libro de Hechos, capítulo 13, que es donde vamos del verso 13 hasta el verso 43. Esa va a ser la porción de estudio del día de hoy. Hechos capítulo 13, del verso 13 hasta el verso número 43. Y vamos a estar viendo uno de los sermones del apóstol Pablo, de cómo con este discurso toda esta región, vamos a ver que era la región de Galacia, fue impactada con este mensaje, y de ahí va a empezar su ministerio hacia los gentiles. Hasta ese momento está predicando a los judíos, y ese discurso también va a ir principalmente a los judíos, lo va a dar en una sinagoga. Así que en este discurso impactante vamos a estar encontrando tres componentes de un discurso impactante. Tres componentes de un discurso impactante. ¿Qué era lo que tenía ese discurso de Pablo que impactó a las personas en Antioquía de Pisidia? Bien, así que si estás listo en tu Biblia, Hechos capítulo 13, del verso 13, vamos a iniciar leyendo hasta el verso número 16. Esa es la porción que vamos a ver el día de hoy. Así que dice lo siguiente: si traes tu Biblia, léelo conmigo, y si no, en la pantalla se va a estar proyectando esa misma porción. Dice lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Entonces vemos la antesala, el preludio de este discurso que va a dar el apóstol Pablo, y inicia diciendo el verso 13: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros. Y te acuerdas lo que comentamos la semana pasada, decíamos acerca de que las listas en la Biblia tienen cierta importancia, que siempre el nombre que aparece al inicio es señal del que es líder en ese grupo de personas. Y aquí estamos viendo un cambio respecto a lo que habíamos estado estudiando. Te fijas, dice que era Pablo y sus compañeros. Anteriormente era ¿quién? Era Bernabé y Pablo y Juan Marcos. Antes Bernabé era el que llevaba la batuta, era el que iba al frente, era el líder de la iglesia de Antioquía en Siria, y ahora pasa a manos de Pablo. Entonces hay un cambio en el liderazgo que estamos viendo en este grupo de misioneros. Ahora es Pablo el líder. Y seguramente imagínate que tú eres Bernabé y habías sido el líder, habías estado a cargo de la iglesia. Es más, tú fuiste y buscaste a Pablo, y ahora te toca hacerle el lugar a Pablo de líder. Seguramente no fue una decisión fácil para este hombre, ¿verdad? No fue una decisión fácil de Bernabé ver que ahora Dios había levantado a Pablo como el líder de la misión. Sin embargo, Bernabé aceptó este cambio y siguió adelante. Siguieron en su viaje misionero. Ahora le estaba cediendo su lugar. Entonces una decisión así seguramente es muy difícil de aceptar,
Sobre todo cuando interponemos nuestro ego, ¿verdad? Siempre nosotros queremos ser los que están hasta el frente, los líderes, los que vayan adelante. Pero esta decisión tan difícil se puede volver sencilla cuando recuerdas que lo estás haciendo para el Señor y que el que va al frente en realidad es el Señor y no es Pablo, no es Bernabé, no es Marcos, no es Timoteo, no es ningún otro. El que va al frente es el Señor. Además, recordando que posición no significa preferencia o importancia. Que Pablo esté al inicio no quiere decir que Pablo sea más importante o que sea el preferido de Dios, ¿verdad? Entonces, es fácil tomar esta decisión de ceder tu lugar en el liderazgo cuando puedes comprender que somos un mismo cuerpo, pero tenemos diferentes funciones dentro de la iglesia. Al final, el que va a decidir y el que va al frente, como te decía, es Dios, es el Señor. Él es el que va al frente de toda misión. Y eso estaba sucediendo en este momento. Estaba habiendo un cambio en el liderazgo. Y dice que todo sucedió esto en el puerto de Perge de Panfilia. Esta es una región en Asia Menor. Si puedes poner el mapa, Lilian, por favor. Recordemos un poco acerca del viaje de misiones de Pablo. Pablo salió de Antioquía de Siria, bajó hacia Seleucia, ahí al puerto, luego navegó a la isla de Chipre, atravesó todo Chipre y ahora en un extremo de Chipre, en Pafos, navegan hacia el norte, hacia Perge y llegan a esta otra ciudad que es un puerto. Perge, te decía, es una región, es una ciudad de Asia Menor que actualmente es parte de Turquía. Así que si tú ves el mapa de Turquía, allá abajito vas a poder encontrar la ciudad de Perge. Y vemos que en este lugar, antes de ir hacia Antioquía de Pisidia, sucedió algo muy, muy particular. Fíjate, dice que cuando llegaron ahí, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, en este momento, cuando llegan, desembarcan, quién sabe qué pasó en el trayecto, en el camino, que cuando llegaron a este lugar, Marcos dice, yo ya no más, yo me quiero regresar a mi casa, me quiero regresar a Jerusalén. Y en este lugar es donde vemos la deserción de Marcos. Y surge la pregunta, ¿por qué se regresó? ¿Por qué Marcos decidió abandonar este viaje de misiones? Y hay mucha especulación al respecto, ¿no? ¿Por qué un hombre de Dios decide abandonar y decide regresar a su casa? Y hay muchas teorías. Unos dicen que es por temor, porque estaban a punto de atravesar una región montañosa que era muy peligrosa. Entonces tal vez Marcos tuvo temor, recordemos que era un joven, tuvo temor y decidió regresar a su casa. Otros dicen que tal vez Marcos lo que tenía era que extrañaba su casa, extrañaba Jerusalén, extrañaba a su mamá, tenía mamitis, dicen unos. Yo diría que tenía el síndrome del jamaicón. ¿Alguien lo conoce, el síndrome del jamaicón? ¿No? El síndrome del jamaicón es un jugador de la selección de hace muchos años que cuando estaban de viaje tuvo un muy mal rendimiento en un juego y cuando terminó el juego dijo que extrañaba mucho su casa, que extrañaba a su mamá y que la vida lejos de México no era ninguna vida. Entonces, lo que dicen algunos es que Marcos tal vez tenía nostalgia, quería regresar de vuelta a su hogar. Pero hay otra tercera teoría que dice que Marcos tal vez no toleró el cambio de liderazgo, que sabemos que eran parientes, Marcos y Bernabé, y tal vez no le hizo bien sabiendo el carácter tan fuerte de Pablo y decidió regresar a casa. La verdad es que no sabemos cuáles son las razones, no sabemos por qué es que Marcos decidió regresar. Pero lo que sí sabíamos es que la semana pasada veíamos que el Espíritu Santo había llamado a Pablo y había llamado a Bernabé para el servicio. Sin embargo, no llamó a Marcos. Marcos no fue alguien llamado por el Espíritu Santo para ir. Y sabes que cuando no estás 100% seguro de tu llamado, cuando no estás 100% seguro que Dios te ha llamado a hacer algo, te vuelves muy susceptible a las circunstancias o a las cosas que puedas atravesar o que puedas ver en eso que estás haciendo. Porque si algo no va bien, vas a empezar a tener todas estas especulaciones que hemos con Marcos. Vas a poder tener miedo, vas a poder tener nostalgia, tal vez no vas a aceptar algún cambio que se dé en esa situación y tal vez vas a querer regresar y vas a querer dimitir de ese ministerio o de esa tarea que estés realizando. Pero no podemos culpar a Marcos.
No podemos culpar de esa decisión que tomó. Sin embargo, esa decisión tuvo sus consecuencias. Vamos a ver más adelante en Hechos capítulo 15 que a raíz de esta deserción de Juan Marcos hubo un problema, una discusión entre Pablo y Bernabé. Va a ser tal la discusión que van a terminar separándose y Pablo va a tomar a Silas como su nuevo compañero de viaje y Bernabé se va a ir a Chipre con Juan Marcos. Entonces, no lo podemos culpar, pero sin embargo sí tuvo sus consecuencias. Lo que sí tiene que quedar claro es que dejar el ministerio o dejar una tarea que estabas haciendo para el Señor no significa necesariamente que te has apartado de Él. No significa que te has alejado de la relación que puedes tener con el Señor. Si ves más adelante la historia, vas a ver que Marcos no dejó su relación con el Señor. Él siguió adelante y de hecho uno de los evangelios que tenemos, uno de los 4 evangelios fue escrito por este hombre. Y también vamos a ver que más adelante hubo una reconciliación entre Marcos y Pablo. Pablo menciona en 2 Timoteo 4:11 que ahora Marcos le es útil, que si lo pueden traer porque ahora le es útil. Son capaces de poder limar las asperezas. Así que si tú estás en una posición en la que te sientes que tal vez deberías de renunciar, que tal vez deberías de dejarlo a todo un lado, hoy yo te animo a que no tomes esa decisión, a que sigas adelante, a que no te dejes llevar por las circunstancias que pueden estar pasando. Y si en algún momento tú fallaste, tú dejaste algo que el Señor te había mandado, tienes que saber que aún Dios puede usarte, aún Dios puede tener un plan para ti, puede tener algo especial, aún puede ser algo valioso en sus manos. Si alguna vez te comportaste como Marcos y huiste, tienes que saber que Marcos se redimió y siguió adelante y le fue muy útil al Señor. Así que no te desanimes si alguna vez estuviste en una situación similar. Entonces, eso estaba pasando, eso pasó en Perge y después continuaron, Pablo y Bernabé continuaron su camino hasta llegar a Antioquía de Pisidia. Este fue un viaje de aproximadamente unos 220 kilómetros. Pasaron desde Perge hasta Antioquía de Pisidia y recuerdas, ya habíamos hablado un poco acerca de que Antioquía, había muchas Antioquías. Esta es Antioquía de Pisidia. Pablo y Bernabé salieron de Antioquía de Siria. Esta es otra ciudad que está todavía más al norte y se encuentra más al norte de Antioquía de Siria y forma parte de una región conocida como Galacia. ¿Conoces la carta a los Gálatas? ¿Alguna vez has escuchado carta a Gálatas? Pues ahí tienes de dónde estaba la región de Galacia. La carta fue enviada a este grupo de creyentes que estaban formando en ese momento, a esta región de Antioquía de Pisidia. Este lugar es la región de Galacia. Entonces ahí van a formar varias iglesias y Pablo posteriormente va a mandar una carta a ellos conocida como la carta a los Gálatas. Pero ¿por qué Antioquía? ¿Por qué, habiendo todo el espacio, toda la región, decidieron ir hacia este lugar? Pues seguramente, y de acuerdo a la historia, se han encontrado ciertas... La arqueología ha encontrado lápidas, ha encontrado inscripciones en la ciudad de Antioquía de Pisidia que tienen el nombre de Sergio Paulo. ¿Recuerdas quién era Sergio Paulo? Era el procónsul que se terminó convirtiendo antes en Hechos 13, versículos anteriores, que lo vimos la semana pasada. Entonces este hombre se convirtió y seguramente, no estoy diciendo que sea así, pero seguramente ese deseo que él nació lo quiso llevar hacia donde él conocía, que era Antioquía de Pisidia. Siendo rico, siendo poderoso, tal vez él de cierta manera pudo patrocinar el viaje de Pablo y de Bernabé para que ellos fueran a Antioquía de Pisidia. No sabemos exactamente la razón, pero esa pudiera ser una razón de por qué fueron hacia ese lugar. Y aquí en esta ciudad es donde Pablo y Bernabé, donde Pablo por fin da su discurso, este discurso que hemos estado hablando, y vemos el mismo proceder en esta ciudad, el mismo proceder que tuvo en Chipre. ¿Recuerdas? En Chipre llegaron mientras recorrían todo Chipre, llegaban a las sinagogas los días de reposo y ese momento era el que usaban para predicar y compartir. En este caso, hacen exactamente lo mismo. Dice, verso 14, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Eso es lo que hacía Pablo. Así, él iba predicando el evangelio, esperando que le dieran una oportunidad para compartir.
Y eso fue lo que pasó. Dice verso 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y esto que está pasando aquí era algo común que sucedía en las sinagogas. Siempre después de leer la palabra, después de leer a los profetas, se tomaba un tiempo para responder preguntas, o bien si había algún maestro que estuviera entre los oyentes, lo invitaban a pasar y hablar un poco acerca de lo que se había leído en las Escrituras. Y sabemos que Pablo era un gran maestro de la ley. Pablo la conocía, estuvo a los pies del gran Gamaliel. Entonces Pablo era reconocido. Entonces cuando lo vieron le dijeron: Pablo, ¿no quieres subir y darnos una palabra? Entonces Pablo sube y les da una palabra. En este caso lo que invitaron a Pablo a hacer es dar una palabra de exhortación para el pueblo. Y aquí está lo interesante. La palabra ahí, exhortar, se puede traducir también como animar. Entonces a Pablo lo invitaron para animar. De hecho, muchas otras traducciones, la NTV, la NBI, la TLA, traducen esta palabra como animar. No tienes una palabra para animar al pueblo. Y entonces lo que Pablo va a hacer con su discurso, el propósito del discurso de Pablo es poder animar a las personas, es poder animar a los judíos. Y aquí vamos a encontrar entonces el primer componente de un discurso impactante, y es que anima el corazón. El primer componente de un discurso impactante es que anima el corazón. Es lo que estaba haciendo Pablo, o lo que va a empezar a hacer Pablo, ahorita lo vamos a leer con su discurso. Va a animar a todos estos judíos que estaban aquí en la sinagoga. Fíjate a quién va dirigido este discurso. Dice el verso 16, entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Las sinagogas, los que podían ir a las sinagogas eran los judíos, y aquellos que no eran judíos pero estaban así a un pasito cerca de serlo. Estaban muy cerca de ser judíos, pero no daban el paso completo. Ya hemos visto a un hombre que era de esa manera. No sé si te acuerdas, pero hubo un hombre llamado Cornelio que no era judío, pero era casi judío. Estaba ahí en el límite de convertirse. Y a estas personas se les llamaba temerosos de Dios. No se les llamaba judíos, no se les llamaba prosélitos, sino se les llamaba temerosos de Dios. Estaban como que en la raya, pero no daban el paso completo. Entonces Pablo, su discurso va dirigido a ambos grupos, tanto a los judíos como a aquellos que eran temerosos de Dios. Y entonces este ánimo que va a traer con su palabra es para todos. El ánimo que Dios busca cuando tú vienes a la iglesia, el propósito es que puedas salir de aquí animado, que puedas salir aquí renovado. Aunque a veces la palabra sea dura, sea fuerte, te confronte, pero si es bien recibida, si cae en buena tierra, aunque sea dura, vas a poder salir de aquí animado, vas a salir de aquí con gozo en tu corazón. Ese es el propósito de cada mensaje. Ese es uno de los propósitos de cada mensaje que damos los domingos, poder animar tu vida. Si el mensaje es bien recibido, vas a poder tú ser animado. Y en su carta a Gálatas, a estas nuevas iglesias que estaban saliendo, Pablo menciona que mientras él estaba predicando, mientras estaba haciendo esta labor que estamos viendo hoy en Hechos, estaba enfermo, estaba sufriendo una enfermedad, no se nos dice cuál, pero Pablo estaba enfermo. ¿Cómo es tu ánimo cuando tú estás enfermo? No muy bueno, ¿verdad? Personalmente yo soy bien exagerado y cuando estoy enfermo no quiero hacer nada, no quiero moverme, no quiero salir del sillón y nada, me llevo quejando, porque no me gusta, soy un poco exagerado para dejarlo así, ¿verdad? Entonces mi ánimo no es muy bueno cuando me siento enfermo. Entonces Pablo estaba enfermo en este momento y no solo eso, tenían poco tiempo de la deserción de Marcos, que Marcos se había decidido partir. Entonces, tal vez, siendo tú Pablo, no era el mejor momento para animar a otros. ¿Estás de acuerdo? Si estás enfermo, no tienes ganas de animar a alguien más. O cuando alguien deserta, cuando alguien abandona el grupo, siempre es como un sentir no es un sentir de ánimo. Al contrario, te sientes triste, te sientes como que no entiendes por qué las personas se van. Pero Pablo, aún a pesar de esta situación, estaba listo para animar a otros.
poder dar una palabra para los demás, a un enfermo y aún después de que Marcos había desertado. ¿Sabes cómo es que Pablo podía hacer estas cosas? ¿Cómo es que podía animar a otros estando en esas condiciones? Y es porque el gozo, el ánimo de Pablo no dependía de su situación personal ni de la situación alrededor. El gozo de Pablo, el ánimo de Pablo estaba en Cristo, estaba en Jesús. El ánimo que tú tienes que tener en tu vida debe de encontrarse en Jesús, debe encontrarse en Cristo. Eso es lo que te va a permitir tener un gozo en cualquier situación, en cualquier momento. Aunque estés enfermo, aunque alguien haya desertado, aunque le estés pasando mal, aunque estés desempleado, si estás viendo a Jesús, puedes tener ánimo en tu vida, puedes seguir adelante. Durante ese tiempo, seguramente es cuando Pablo estaba forjando esa frase tan mítica que se encuentra en Filipenses, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo sabía vivir cualquier circunstancia, pero sabía estar fuerte en Jesús, sabía tener el gozo de Jesús. Y seguramente en estos momentos la estaba forjando y podía tener ánimo para seguir adelante. Y veremos que el centro del discurso de Pablo es precisamente Jesús. Son las buenas noticias de Jesús. Y de esa manera es de la misma manera con la que va a poder animar a otros, con la que le va a poder llevar buenas noticias a los que están a su alrededor. Entonces, el propósito de Pablo es poder animar a otros con su discurso. Así que vamos a ver cómo empieza el discurso, qué es lo que contiene. Y continuemos entonces leyendo del verso 17 al verso número 26. Fíjate qué contenía ese discurso de Pablo. Dice lo siguiente. Lo voy a empezar a leer desde el 16, que ya lo leímos. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿Quién pensáis que sois? No soy yo él. Mas he aquí viene tras de mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Y así empieza entonces el discurso de Pablo. Y si te das cuenta, lo que está haciendo es hacer un resumen de la historia de la vida del pueblo de Israel. Hace un resumen de tu Biblia. ¿Alguna vez alguien has leído todo el Antiguo Testamento y has dicho: ¿y de eso de qué trata? ¿De qué va? Pues bien, Pablo está haciendo un resumen de lo que tú tienes aquí en tus manos. Pablo está haciendo un resumen del Antiguo Testamento. Si quieres saber de qué se trata, pues aquí tienes una buena introducción. De esto se trata el Antiguo Testamento. Pablo está resumiendo desde Génesis hasta 2 de Samuel, lo resume así en un par de párrafos. ¿Cuál era la historia del pueblo de Israel? Y aunque es la historia de una nación, está hablando del pueblo de Israel, lo que podemos ver de fondo, si te das cuenta, si lees bien, lo que puedes ver de fondo es a Dios actuando a favor de su pueblo. Puedes ver a Dios que está moviendo todo en favor del pueblo de Israel. Te invito a que en casa puedas subrayar lo que Dios hace por su pueblo. Cada vez que se ve un verbo a Dios actuando de alguna manera en esta historia, que lo puedas subrayar y te puedas dar cuenta cómo Dios está actuando atrás de toda esta historia del pueblo de Israel. Fíjate, te voy a mencionar algunas de las cosas que dice que Dios hizo ante su pueblo. Primero dice que Dios escogió a los padres. En el verso 17, el Dios de ese pueblo de Israel escogió a nuestros padres. Y ahí te está resumiendo Génesis, la historia de los patriarcas, de Abraham, Isaac, Jacob, cómo es que Dios los escogió y a partir de Abraham iba a ser una gran nación.
y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Entonces Dios enalteció al pueblo en Egipto cuando José trae a sus hermanos y el pueblo empieza a multiplicarse, empieza a ser una nación grande. Los egipcios les tienen miedo de tantos que son y los someten a esclavitud. Y ahí te está resumiendo el libro de Éxodo. Y después, ¿qué hace? Y con brazo levantado los sacó de ella. ¿Cómo termina? ¿Cómo sigue el libro de Éxodo? ¿Cómo Dios los saca del pueblo al pueblo de Egipto? Y no solo eso, Dios sigue actuando. También dice que los soportó en el desierto. Debían pasar unos días en el desierto, pero por su pecado, por su incredulidad, terminaron 40 años. 40 años en el que constantemente estuvieron pecando, estuvieron desobedeciendo a Dios, pero Dios los aguantó, los soportó y los sustentó. Y les dio pan del cielo cada día. Y así continúa Dios actuando a través, llevando un curso. Dice que les dio herencia más adelante. Verso 20 les dio jueces. Verso 21 les dio a Saúl. Verso 22 levantó por rey a David. Verso 23 levantó a Jesús por Salvador a Israel. Entonces, detrás de la historia de todo este pueblo está Dios actuando. Está Dios moviendo los hilos de toda la situación. Y al final de cuentas te das cuenta, valga la redundancia, te das cuenta que la historia de esta nación es el plan de Dios para su salvación. Lo que estamos viendo es cómo Dios está planeando todo para poder traer salvación a su pueblo. La primera parte del discurso de Pablo nos habla del plan de Dios para su pueblo escogido, para Israel. Ese plan que Dios ya había establecido desde antes de los padres. Y aquí vamos a encontrar entonces el segundo componente de un discurso impactante. Eso es que afirma el plan de Dios. El segundo componente de un discurso impactante es que afirma el plan de Dios. Pablo estaba llegando a esto. Dios tiene un plan para ustedes y se los ha mostrado desde el inicio, desde que escogió a Abraham, y todo este tiempo, a pesar de todo lo que ustedes han hecho, Dios ha estado ahí. Y Dios les ha soportado, Dios les ha sustentado, Dios los ha escogido, los ha librado y les ha dado muchas cosas. Están dentro del plan de Dios. Sí, de la misma manera, así como Pablo hizo un resumen de la historia del pueblo de Israel, si hoy tú pudieras hacer un resumen de tu vida, si desde el inicio de tu vida te tuvieras que hacer una plana, pudieras identificar a Dios en tu vida, así como Pablo lo describe, cómo Dios estaba ahí, tú lo pudieras hacer de la misma manera. Pudieras decir, hace tanto tiempo Dios estuvo ahí, y cuando me pasó eso, Él me salvó. Y cuando tuve necesidad, Él proveyó para mis necesidades. Cuando estuve pecando, Él me soportó, como soportó a los israelitas en el desierto. ¿Pudieras hacerlo de la misma manera? ¿Pudieras identificar a Dios ahí obrando en tu vida, viendo que ese plan de Dios también es una realidad para ti? El Señor ahí está obrando. Yo personalmente sí puedo ver a Dios ahí y puedo decir que así como soportó a los israelitas, Él me soportó. Y soportó mi incredulidad, y soportó mi carácter, y soportó todas mis fallas, todo lo que tenía, y me sacó de todo eso. Y me ha dado muchas cosas. Me ha dado una esposa, me ha dado una hija, me ha dado una gran familia aquí en la iglesia, y me ha dado un bonito ministerio para seguir. Entonces, puedes identificar también a Dios actuando en tu vida, puedes identificar ese plan de Dios moviéndose. Tal vez cuando te están pasando las cosas no lo ves, pero cuando puedes voltear en retrospectiva, Dios ha estado ahí. Dios ha estado ahí contigo y ha actuado y te ha sacado y te ha librado. Y sabes que aunque hayas pasado toda tu vida alejado de Dios, aunque lo hayas negado, si hoy estás aquí, tienes que saber que Dios todavía tiene un plan para ti. Si le has negado, si no querías saber nada, hoy te sigue llamando. Hoy sigue siendo parte de su plan para ti. Y el plan de Dios para este pueblo y el plan de Dios para nosotros lo podemos ver ahí al final del verso 23. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. El plan de Dios era darles un Salvador a su pueblo.
darles a Jesús. Ese era su plan para ellos y ese es su plan para nosotros también. Él también quiere que tú puedas recibir a Jesús como tu Salvador. Y sabes, aunque este plan de Dios podía parecer lejano, ¿te diste cuenta cómo pasaban y pasaban los años? Dice que en el periodo de los jueces, que fueron 450 años, y luego fueron 40 años de Saúl, y luego más los años de David, y desde antes, desde los padres, son un montón de años, y tal vez tú lo podrías ver como, es cosa del pasado, es cosa antigua, no es de hoy, no es actual. Si tenías esa duda, tal vez estas personas también, y Pablo lo lleva hasta sus días. No lo deja en la historia, sino que lo lleva hasta sus días. Y dice, en estos días hubo un hombre llamado Juan, que también vino y dio testimonio acerca de Jesús. Y lo lleva a eso, a la actualidad, a ese tiempo contemporáneo de ellos. Así es en nuestras vidas. No porque lo veamos como algo en el pasado, tienes que saber que Dios sigue trabajando hoy en día. Y siguen sus planes, siguen siendo actuales para todos nosotros. El plan de Dios sigue vigente y sigue vigente también para ti. Aunque te puedan parecer fábulas antiguas, podemos ver a Dios actuando el día de hoy en la vida de muchos. Yo lo puedo ver en la vida de muchos de ustedes, cómo Dios ha estado trabajando cada día. El plan de Dios para ti sigue vigente y sigue en marcha. Bien, vamos a terminar leyendo del verso 27 al verso 43. Dice lo siguiente: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y así es como termina el discurso del apóstol Pablo. Pablo termina centrando su discurso en una persona, termina centrando su discurso en Jesús y en lo que Jesús había dicho. Mira de nuevo del verso 27 al 29, te lo voy a volver a leer. Dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen en los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. ¿Te das cuenta? Pablo está diciendo, los que debían conocerlo, los que debían esperar por él, no lo reconocieron y terminaron entregándolo. Y eso a pesar de que leían cada semana. Estamos viendo que en las sinagogas cada semana se leía la escritura, se leían los profetas, perseveraban en esto de conocer la palabra. Y sin embargo, todos esos que decían conocer la palabra, cuando llegó Jesús no lo reconocieron. Y lo mataron
y primero lo entregaron y luego lo mataron. Y sabes, aún a pesar de esto, aún a pesar de su ignorancia de que están haciendo lo que querían, estamos viendo el cumplimiento del plan de Dios. Puedes ver que aún en esas circunstancias el plan de Dios sigue en marcha. Aunque tú no quieras, aunque te des la vuelta, aunque reniegues, el plan de Dios sigue su curso y se va a cumplir. Lo que Dios ha establecido se va a cumplir. Y en su ignorancia, desconocimiento, terminaron cumpliendo las mismas profecías. Terminaron cumpliendo las escrituras. Aún oponiéndose a Dios, cumplieron con su plan. Entonces ahí puedes ver un ejemplo más de cómo el plan de Dios actúa, aún a pesar de las personas, aún a pesar de que ellos van en contra de Dios. El hombre puede tener 1000 planes, pero siempre la última palabra la va a tener el Señor. Mira el verso 31, como dice, a pesar de todo lo que hicieron, a pesar de que entregaron a Jesús, lo mataron, ahí está Dios teniendo la última palabra. Verso 30, perdón. Mas Dios le levantó de los muertos. Ahí está, tú puedes hacer muchas cosas, pero al final lo que cuenta es el más Dios. Es lo que Dios quiere hacer, lo que Dios quiera determinar. Aunque ellos lo mataron, Dios le resucitó. Aunque acabaron con Jesús, Dios lo levantó de los muertos. Y continúa verso 31 y 32. Pablo dice que de este evento en el que Jesús resucitó hay testigos y hay gente que lo vio. Y comenta que él y Bernabé ahora están llevando esta buena noticia de que Jesús es el que resucitó. Y después, más adelante, Pablo continúa dando cátedra acerca de su dominio en las Escrituras y menciona los salmos. Habla acerca del Salmo 2 verso 7. Luego también cita al profeta Isaías, capítulo 55. Después vuelve a citar ahora el Salmo 16. Y al final termina con una advertencia que aparece en el profeta Habacuc. Habacuc 1:5. Y tú dices, ¿Habacuc? ¿Qué Habacuc? Mi Biblia no trae ningún Habacuc, ¿verdad? Pero sí, si la buscas vas a encontrar ahí a Habacuc. Entonces Pablo conocía perfectamente las escrituras y sabía de lo que estaba hablando. Y resume todo su discurso, todo lo que dijo, todo este ánimo que traía a las personas, con lo que menciona en el verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudo ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo termina hablando de estas dos cosas tan importantes, de perdón y de justificación. Que por medio de Jesús, todo eso que hizo Jesús, que vino, se entregó, pagó por ti, es para que si tú crees en él puedas tener esto, puedas tener perdón de pecados y puedas tener justificación para tu vida. Y ahí vamos a encontrar entonces el tercer componente de un discurso impactante. Y ese es que absuelve tus cargos. El tercer componente de un discurso impactante es que absuelve tus cargos. Jesús en la cruz absolvió tus cargos. Todo lo que había en tu contra quedó totalmente borrado. Ese es el fin del discurso de Pablo. El impacto de lo que Jesús hizo. ¿Sabes? Cuando dice ahí verso 38 que Él os anuncia perdón de pecados, eso es lo que significa perdón de pecados. Significa absolver la culpa. Significa remisión, significa libertad. Jesús nos trajo libertad del pecado. Y dice que no solamente nos trajo perdón de pecados, sino que también nos justificó. Nos hizo justos ante Dios. ¿Sabes qué significa justificación? Significa, justificación es ser justo ante Dios. Y dices, pues me queda igual, ¿no? Justificación, justo. Ser justo ante Dios significa que Dios te ve perfecto y sin culpa. Ante Dios eres perfecto y sin culpa. Eso significa ser justificado. Y lo que dice Pablo es que por años toda el pueblo ha intentado justificarse ante Dios por medio de la ley de Moisés. Han intentado declararse justos por sus propios medios, pero deja muy en claro que eso no les va a alcanzar, que por tu propia cuenta no vas a poder ser justo ante Dios. Y tiene que quedarte bien claro el significado de justificación. Que dijimos, justificación es ser perfecto y sin culpa ante Dios.
Porque luego cuando dices, pues si tú le preguntas a alguien, ¿vas a ir al cielo? Y a unos dicen, no, pues yo me he portado bien, he hecho cosas buenas. A veces me he portado mal, pero la mayoría son buenas. Y de repente ves la justificación como una balanza en la que ponen las cosas buenas y cosas malas. Y si hay más buenas que malas, pues ya, entonces acceso, ¿no? Pero eso no es justificación. Justificación es perfecto y sin culpa ante Dios. ¿Y quién puede alcanzar a eso? ¿Quién puede decir, yo soy perfecto? No hay ninguna mancha en mí. Nadie. Solo Jesús fue el único que lo pudo alcanzar. Solo Jesús fue el único que pudo ser perfecto ante Dios, y por eso con su sacrificio es que nosotros somos ahora justificados. Fue tal su sacrificio que a nosotros también nos alcanza. Alcanza la justificación de Dios para nosotros. Así que grábatelo bien. Justificación es ser perfecto y sin culpa. No significa ser bueno o hacer cosas buenas, más buenas que malas. Justificación es ser perfecto. Y por medio de Jesús nosotros ahora son justificados. Y me encanta que deja bien en claro cómo es que tú puedes ser justificado. Dice, en Él es justificado todo aquel que cree. No el que hace cosas, no el que va a la iglesia, no el que lee la Biblia, no el que ora, que todos son buenas disciplinas, pero al final lo único que te va a salvar es que tú creas. Puedes tener todo lo demás, puedes ser la persona más moral del universo, pero no te va a alcanzar. No alcanzas el estándar que es perfección. Te quedas corto. Por eso es que necesitas ser justificado por alguien más. Y ese es el regalo que Jesús nos ha dado, que mediante Él podemos alcanzar esa perfección y Dios nos puede ver como perfectos y sin culpa por medio de lo que Jesús ha hecho. Así que Cristo nos perdona y nos justifica ante Dios. Y sabes, me gusta cómo un comentarista relaciona estos dos términos, porque tal vez te puedas confundir en perdón de pecados y justificación. O sea, como que van de la mano, pero no son lo mismo. Dice un comentarista que el perdón de pecados lo que hace es que se encarga de saldar la deuda que tú tenías. Por tus faltas, por tus acciones, el perdón de pecados quita la deuda. Ya no hay más deuda. Pero ahora pues estás en ceros, ¿no? Estás tablas. Pero lo que hace la justificación es que pone un crédito a tu favor. Ahora no solo estás sin nada, sino que la justificación pone saldo a tu favor. Y puede ser agradable a Dios. Ahora Dios te ve y no solamente te ve alguien sin pecado, sino que te ve alguien agradable, te ve alguien perfecto y sin mancha que puede tener acceso a Él. Y eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Nos dio perdón de pecados y nos justificó delante de Dios para todo aquel que cree. Ese es el único requisito. Eso es lo único que tú necesitas. Creer en Él y en lo que Él hizo. Si te arrepientes, te rindes ante Él, eso es creer de corazón. Y mira cómo termina todo. Verso 43 dice, y despedía a la congregación, muchos de los judíos y de los proselitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían que perseveraran en la gracia de Dios. Entonces, el discurso de Pablo tuvo un impacto en muchos de los judíos y en muchos de los prosélitos. Prosélito es alguien que acaba de iniciar, son judíos nuevos. Entonces, ese fue el impacto del sermón de Pablo. Y dentro de ese impacto hubo personas que no lo van a creer, pero eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Qué pasó con aquellos que rechazaron el mensaje? ¿Qué pasó con aquellos que fueron como los que describía el profeta Habacuc ahí en el versículo 41? Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contara. Al final, ante el evangelio, ante las buenas noticias, vas a tener dos opciones: o crees o no crees. Y eso es lo que va a marcar la diferencia entre tener vida eterna con el Señor o estar condenado eternamente. Bien, entonces el día de hoy hemos visto tres componentes de un discurso impactante. Número 1, anima el corazón, es de ánimo para tu vida. Número 2, afirma el plan de Dios para ti. Y número 3, absuelve tus cargos. Gracias a lo que Jesús hizo, tenemos perdón de pecados y tenemos justificación. Podemos entrar con seguridad a la presencia de Dios. Bien, vamos a orar. Cierra ahí tus ojos y acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Dios.
Gracias por lo que has hablado el día de hoy a nuestros corazones, Señor. Y por el buen testimonio que hay en tu palabra, Señor, que podemos conocerte, podemos ver estos hombres llenos de fe, llenos de valor, que no tenían miedo de pararse frente a un público, Dios, y dar estos grandes mensajes de salvación. Gracias por este mensaje del apóstol Pablo. Gracias porque en él podemos entender que su discurso es para traer gozo, Señor, más que traer condenaciones, para abrir nuestros ojos y correr hacia ti, de entregarte nuestra vida por completo, Dios. Gracias por eso. Gracias porque hoy también hemos visto ese perfecto plan que tú tienes, ese perfecto plan que ha estado detrás de nuestra vida, que a pesar de nuestra rebeldía, hasta el día de hoy, Señor, tú nos has soportado. Tú nos has mantenido y nos has dado muchas cosas, Señor. Y nos has escogido como tus hijos. Muchas gracias por formar parte de tu plan, Señor, por estar aquí el día de hoy, siguiendo esta continuación del libro de Hechos. Y muchas gracias por lo que Jesús hizo en la cruz, Señor. Gracias porque ese sacrificio nos permite presentarnos delante de ti, perfectos y sin mancha, Señor, justificados por la sangre de tu Hijo Jesús, limpios de todo pecado, Señor. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz, que sin merecerlo, tú decidiste entregarlo, Señor, a nosotros, siendo culpables, siendo despreciables, pero por amor, porque nos amaste, decidiste entregar a tu Hijo. Y ahí donde estás, te invito a que sigas orando acerca de este gran discurso. Si este discurso impactó tu vida, pues también es momento que agradezcas al Señor. Si tal vez tú fuiste como Juan Marcos, alguna vez renunciaste, hoy has entendido que Dios todavía te tiene dentro de su plan. Y mientras tú oras, quiero invitar a aquellos que nos visitan por primera vez. Tienes un tiempo asistiendo a la iglesia, pero no has tomado una decisión por Jesús. Hoy lo viste, el único requisito es creer, que te des cuenta de tu condición, te des cuenta que eres un pecador, que le necesitas y decidas creer en lo que Jesús hizo. Entonces vas a ser perdonado y vas a ser justificado ante el Señor. Vas a poder tener vida eterna, una vida nueva. Así que hoy quiero hacer una invitación. Si hay alguien hoy que quieras tomar este paso de fe, quieras rendirle tu vida a Jesús y quieras decir: yo creo en Él, creo en lo que Jesús hizo, y puedas recibir ese perdón y esa justificación. ¿Habrá alguien hoy que quiera tomar esta decisión, que quieras hoy rendir tu vida a Jesús? Te voy a pedir que levantes ahí tu mano donde estás. Simplemente queremos orar por ti, queremos guiarte en una pequeña oración y conocerte. ¿Habrá alguien hoy que lo quiera hacer y que nunca antes lo haya hecho? Levanta ahí tu mano si hoy tú quieres rendir tu vida a Jesús. Amén, gloria a Dios. ¿Habrá alguien más que nunca antes lo hayas hecho? Bien, le voy a pedir, señora, si puedes pasar por favor con Flor. Flor nada más va a orar por ti, va a hacer una pequeña oración, y en lo que ellas oran, te invito a que todos nos pongamos de pie. Vamos a terminar este tiempo alabando al Señor, dando gracias a Él y pues deleitándonos en su presencia. Amén. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí.
Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Gracias, Señor, por todo el amor que nos tienes, Padre. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Pues estamos despedidos. Muchas gracias por haber asistido. Esperamos que tengan un bendecido domingo. Cuídense mucho y hasta el próximo domingo.